Okay. Bueno, voy a continuar. Luego tenemos también en la fisiopatología la lesión por fármacos y la lesión mediada por los mecanismos inmunitarios. En la lesión mediada por fármacos menciona que el metabolismo farmacológico se encuentra alterado y que las vías metabólicas de ciertos fármacos y también de los compuestos químicos incluyen lo que es la degradación enzimática de algunos compuestos electrófilos muy reactivos. Estos intermediarios son muy tóxicos y al tener lo que es una generación excesiva de ellos o al tener lo que es una deficiencia en la eliminación de estos compuestos, nosotros podemos comenzar a pensar que tiene que ver con un origen genético y que esto solo va a manifestarse cuando con algunos fármacos en específico, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la lesión mediada por los mecanismos inmunitarios. La sangre y las células medulares de los pacientes pueden suprimir lo que es el crecimiento de las células progenitoras hematopoyéticas normales. Se observa lo que es un aumento en el número de las clonas de las células T citotóxicas en los pacientes que presentan la anemia aplásica. También participan lo que es algunas citocinas como la tipo 1 y el interferón gamma, que induce lo que es la expresión del PAS de la célula CD34, lo que puede causar una muerte celular apoptósica. Luego tenemos lo que son las manifestaciones clínicas. Perdón, se me fue. Tenemos las manifestaciones clínicas que en un principio se va a... Bueno, que la anemia plástica puede presentarse de manera súbita o insidiosa. La hemorragia va a ser la manifestación clínica principal en la cual se va a presentar. También puede haber una proclive de la equimosis días o semanas antes, una epistaxis y también la amenorragia. En algunos casos también se pueden encontrar petequias. Tenemos que mencionar que estas manifestaciones se van a presentar más que todo en el sistema hematológico. En los estudios del laboratorio tenemos las sanguíneas, que el frotis muestra lo que son eritrocitos grandes y una escasez de plaquetas. Los reticulocitos también se encuentran disminuidos, ausentes, y los linfocitos pueden estar normales o disminuidos. También tenemos lo que es la médula ósea, que está el frotis, que dice que es muy fácil de aspirar, sin embargo, en el frotis se va a ver diluida. Y también tenemos lo que es la muestra de la biopsia, que se va a encontrar grasa en ella. Tenemos lo que son los estudios auxiliares. Está el estudio de una rotura cromosómica en sangre periférica, la cual nos va a ayudar para poder diagnosticar la anemia de Fanconi. También están las pruebas serológicas para observar si es por una infección viral. Luego tenemos lo que es la plasia eritrocítica pura. De definición tenemos que se caracteriza por una anemia, una reticulocitopenia, cual es una disminución de las células inmaduras de las células sanguíneas,
y una disminución marcada o ausencia de las células precursoras eritroides en la médula ósea. Tenemos que también existe un síndrome idéntico constitucional, el cual se le llama el síndrome de Diamond-Blackfan, que se diagnostica en el nacimiento. Esta enfermedad es hereditaria de la sangre y menciona que existe una falla en la función de la médula que no puede crear lo que son las células sanguíneas. En la etiología tenemos es la manifestación principal de la linfocitosis granular grande o una complicación de la leucemia linfocítica crónica. También es el resultado de una reacción farmacológica idiosincrática. Con mucha frecuencia existen lo que son los anticuerpos contra los precursores eritrocíticos en la sangre, pero es probable que la inhibición de las células T sea el mecanismo inmunitario más frecuente. También tenemos la que es la infección por el parvovirus, el cual esta infección causa en la niñez lo que es un exantema benigno. También menciona que esta infección puede producir una crisis aplástica transitoria o una agravación súbita de la anemia debido a la eritropoiesis fallida. Se menciona que en las personas inmunocompetentes, la infección aguda puede ser resuelta por medio de la síntesis de los anticuerpos. Sin embargo, si la persona es inmunodeficiente, esta infección va a prevalecer. Tenemos que la médula ósea muestra la aplasia eritrocítica y una presencia de los pronormoblastos gigantes, que es el signo citopático de la infección por parvovirus B19. Y también tenemos que la citotoxicidad directa del virus ocasiona la anemia si la demanda de la producción eritrocítica son altas. En la mielodisplasia tenemos que este es un trastorno clonal de las células madres hematopoyéticas caracterizados por proliferación y diferenciación de las células alteradas, lo que puede causar citopenias o riesgo de producción a la leucemia. Su incidencia aumenta con la edad, tiene una edad media entre 65 a 70 años al momento del diagnóstico y la frecuencia es de 3 a 5 por cada 100.000 habitantes. En la etiología tenemos que es similar a la anemia aplásica, puesto que se va a relacionar con las exposiciones ambientales, ya sea una radiación o al benceno, o por los tratamientos oncológicos, que van a tener un efecto tóxico tardío, y esto se va a deber por una combinación de la radiación con algunos compuestos alquilantes. En la fisiopatología tenemos que existen alteraciones citogenéticas en casi la mitad de todos los pacientes. Van a presentar más que todo una aneuploidía que va a ser más frecuente en vez de las translocaciones. La erosión del telómero puede desestabilizar al genoma en la falla medular y va a predisponer a las lesiones cromosómicas. La genómica ha dilucidado la función de las mutaciones puntuales en la fisiopatología y del síndrome del mielodisplásico, ¿verdad? Y se ha identificado lo que son las mutaciones somáticas recurrentes, también adquiridas en las células medulares anormales y una ausencia en la línea germinal. Tenemos que algunas mutaciones se van a relacionar con el pronóstico, es decir, que, por ejemplo, los defectos en palmosoma van a tener un resultado más favorable. Sin embargo, las mutaciones en los genes EZH2, TP53, el RUNX1 y el ASXL1 van a tener lo que es un mal pronóstico. Las mutaciones del gen TP53 se van a relacionar con los defectos citogenéticos complejos. También menciona que en algunos síndromes la fisiopatología se han vinculado con trastornos cromosómicos. La lesión del 5q conduce a la pérdida heterogenética de un gen para la proteína ribosómica, que eso también va a ser el mutante para el síndrome que anteriormente les mencioné, que es el síndrome de Diamond-Blackfan, y ambos van a producir lo que es una eritropoiesis fallida. En las manifestaciones clínicas tenemos que la anemia se va a dar más frecuentemente, seguido de una fatiga, debilidad, la palidez y de la disnea.
Luego tenemos lo que es la anemia por mielofisis, que menciona que este es un trastorno de la médula ósea, en el cual la médula es reemplazada por tejido cicatrizal fibroso. La fibrosis puede ser respuesta a las células tumorales invasivas y casi siempre va a ser de cáncer epitelial de origen pulmonar, mamario o prostático. La mielofibrosis secundaria es consecuencia tardía de la radioterapia. En la fisiopatología tenemos que tiene tres componentes distintivos: proliferación de los fibroblastos en el espacio medular, una extensión de la hematopoiesis a los huesos largos y los sitios extramedulares como la metaplasia mieloide y la eritropoiesis inefectiva. Se desconoce cuál es la causa de la fibrosis, pero lo más probable es que implique lo que es una producción mal regulada de los factores de crecimiento, entre los cuales está el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. Tenemos que la mielofibrosis es notable por la pancitopenia, a pesar de las grandes cantidades de células progenitoras hematopoieticas circulantes. La anemia casi siempre va a ser normocítica, normocrómica, y en el diagnóstico tenemos que la morfología eritrocítica es muy anormal, con eritrocitos nucleados circulantes, dacriocitos, que esto podremos decir que es una hematíe normal, caracterizado por tener una elongación en uno de sus polos, por lo cual tiene como que si fuera una lágrima. Y las distorsiones morfológicas. En el recuento leucocítico está elevado, en ocasiones lo que puede simular una reacción leucemoide, con mielocitos, promielocitos y mieloblastos circulantes. Es posible que las plaquetas sean abundantes y a menudo sean gigantes. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la anemia sideroblástica. Pásala. Se dice que las anemias sideroblásticas son un grupo heterogéneo de entidades caracterizadas por el hallazgo de depósitos de hierro intramitocondrial en los eritroblastos. El acúmulo de hierro suele adoptar una disposición perinuclear, formando un anillo parcial o completo alrededor del núcleo, constituyendo los llamados sideroblastos en anillos. El depósito de hierro mitocondrial se debe a una alteración en la síntesis del hemo en las células eritroides de la médula ósea, o bien sea por una menor producción de protoporfirina o por la inserción defectuosa del hierro en la misma. Esta anemia se puede clasificar en anemia adquirida y en anemia congénita. La mayor parte de las anemias sideroblásticas son adquiridas como alteraciones clonales de la eritropoiesis, que son raras, que, que pueden presentar diversos grados de mielodisplasia. En esas puede haber producción deficiente de reticulocitos, muerte intramedular de eritrocitos e hiperplasia eritroide de la médula ósea. Y aunque se producen eritrocitos hipocrómicos, estos eritrocitos pueden ser grandes, aunque lo que determina índices normocíticos, y de ser así, la variación de tamaño de los eritrocitos suele inducir una alta dispersión de la curva de distribución eritrocítica. También está la anemia congénita, que esta es más común en la forma ligada al cromosoma X, causada por mutaciones heterocigóticas en la línea germinal de delta aminolebulínico sintetasa, que en un gen involucrado en la biosíntesis del hemo. Pásala. En las manifestaciones clínicas de la forma adquirida, las anemias sideroblásticas afectan a pacientes de edad media o avanzada, aunque también puede darse en jóvenes. En personas mayores puede ser asintomática, y en la exploración y se puede descubrir por análisis de rutina. En personas mayores puede ser sintomática si existe patología cardiovascular, y en la exploración inicial, además de palidez, se aprecia hepatomegalia hasta en un tercio
de los casos. Con el tiempo se desarrolla una sobrecarga de hierro y puede haber datos de descompensación hepática, insuficiencia cardíaca y arritmias. En la forma congénita, las anemias sideroblásticas suelen aparecer en la infancia, pero a veces no se detecta hasta la edad adulta o se descubre tras controles familiares por el diagnóstico de algún pariente. Aunque la anemia puede permanecer estable durante años, algunos individuos experimentan una progresión inexplicable que puede estar asociado con otras causas o a un déficit de vitamina B6 por cambios en los hábitos dietéticos o a una alteración del metabolismo de la vitamina con la edad. Suele presentar hepatoesplenomegalia moderada con poca alteración de la función hepática inicialmente. Con el tiempo, debido a la sobrecarga de hierro, se desarrolla una cirrosis con patrón de depósito similar al que se encuentra en la hemocromatosis hereditaria y cuya severidad no se relaciona con la intensidad de la anemia. También pueden aparecer otras complicaciones como diabetes, insuficiencia cardíaca, arritmias y alteración del crecimiento en los niños. Pásalo. En el diagnóstico se puede indicar un hemograma completo, recuento de reticulocitos y frotis de sangre periférica. En la forma adquirida en sangre periférica, la anemia es normocítica o macrocítica, con una producción variable de células hipocromas y en ocasiones siderocitos visibles. Las cifras de leucocitos y plaquetas suelen ser normal, salvo que se haya desarrollado un síndrome mielodisplásico. En la forma hereditaria congénita, en la sangre periférica el nivel de hemoglobina es variable y los leucocitos y plaquetas son normales, excepto en presencia de esplenomegalia. También se puede indicar estudios de hierro, en el cual en la forma adquirida los niveles de hierro en sangre, así como la ferritina, están elevados y la saturación de transferina es superior a lo normal. Y en la forma congénita, los niveles de ferritina y la saturación de transferina están elevados. El hierro medular del sistema reticuloendotelial está notablemente incrementado. También se puede indicar un examen de médula ósea, en el cual en la médula ósea existirá una hiperplasia eritroide y se observarán sideroblastos en anillo en todos los estadios de maduración. Pásala. Luego está la anemia por deficiencia de hierro. Pásala, por favor. La anemia ferropénica o la deficiencia de hierro es una de las formas más prevalentes de desnutrición. En forma global, la mitad de los casos de anemia se atribuye a la deficiencia de hierro y causa cerca de 841,000 fallecimientos cada año a nivel mundial. La evolución de esta deficiencia se divide en 3 fases. La primera es un balance negativo de hierro, en el cual las necesidades del mineral rebasan la capacidad de absorción del organismo para obtener el mineral de los alimentos. En consecuencia de diversos mecanismos fisiológicos que incluyen hemorragias, embarazos, los lapsos de crecimiento rápido repentinos en la adolescencia o una ingestión insuficiente en los alimentos. En este caso, el hierro, la pérdida hemática mayor de 10 a 20 mililitros de eritrocitos al día excede la cantidad de hierro que absorbe el intestino en una dieta normal. En este caso, la ferropenia debe ser compensada por la movilización de hierro desde los sitios del retículo endoplásmico donde se almacena. Y en este lapso disminuye las reservas del mineral, lo cual se refleja en el nivel de ferritina sérica o en la aparición de hierro teñible en extendidos de médula ósea obtenidos por aspiración. Mientras existan depósitos de hierro y puedan movilizarse, el hierro sérico, la capacidad total de fijación de hierro y la concentración de protoporfirina eritrocítica se mantienen dentro de los límites normales.
Y cuando se agotan los depósitos de hierro, el hierro sérico empieza a descender y la capacidad total de fijación de hierro aumenta de manera gradual, al igual que las concentraciones de protoporfirina eritrocítica. Y por definición, no existen depósitos de hierro cuando la concentración sérica de ferritina es menor que 15 microgramos por litro, y mientras el hierro sérico permanezca dentro de los límites normales, la síntesis de hemoglobina no se afecta. Una vez que la saturación de la transferina desciende a 15 a 20%, se altera la síntesis de hemoglobina. Y esto se trata de la segunda división, que es el periodo de eritropoiesis ferropénica. Y en el examen cuidadoso del frotis de sangre periférica revela que aparecen por primera vez células microcíticas, y si la tecnología del laboratorio lo permite, se van a poder observar en la circulación retículos hipocrómicos. Y la hemoglobina y el hematócrito empiezan a disminuir de forma gradual, lo que va a reflejar la tercera división, que es la anemia ferropénica. Y en este momento la saturación de la transferina es de 10 a 15%. Pásala. Doctor, El- disculpe, ¿a qué horas programamos la expo nosotros, el siguiente grupo? Pues hay que esperar que terminemos esta primero. Bueno, doctor, gracias. En la etiología se dice que la anemia por deficiencia de hierro es la forma más frecuente de anemia. Y aunque en muchos países en desarrollo el hierro puede ser deficiente en la dieta, en naciones desarrolladas la principal causa es la pérdida de hierro, casi siempre por pérdida de sangre desde el tubo digestivo o las vías genitourinarias. Debido a la pérdida de sangre menstrual recurrente, las mujeres premenopáusicas representan la población con la mayor incidencia de deficiencia de hierro. Y la incidencia en este grupo es aún más alta debido a las pérdidas de hierro durante el embarazo. En varones o en mujeres posmenopáusicas con deficiencia de hierro, el sangrado gastrointestinal por lo general es la causa. La pérdida de sangre en este caso es factible que se deba a trastornos benignos como úlcera péptica, malformaciones arteriovenosas o angiodisplasia, que son las anomalías vasculares pequeñas a lo largo de la pared del intestino. Y las causas más serias son enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad maligna. Pásala. En las manifestaciones clínicas, ciertas situaciones aumentan la probabilidad de ferropenia. El embarazo, la adolescencia, los periodos de crecimiento rápido y los antecedentes de hemorragia intermitente de cualquier tipo deben alertar al médico respecto a una posible ferropénica. Una regla fundamental es que la aparición de ferropenia en un varón adulto indica una hemorragia del tubo digestivo, mientras no se demuestre lo contrario. Y los signos relacionados con la ferropenia dependen de la gravedad y cronicidad de la anemia. Aparte de los signos habituales de la anemia, como fatiga, palidez, disminución de la capacidad del ejercicio, también está la queilosis, que son fisuras en las comisuras de los labios, y la coiloniquia, que son las uñas en cuchara. Estos son signos de ferropenia ística avanzada. Pásala. Luego en el diagnóstico dice que se deben indicar estudios de laboratorio del hierro, y puede ser hierro sérico y capacidad de fijación de hierro. En esa los límites normales de hierro sérico oscilan entre 50 y 150 microgramos por 100 mililitros. La capacidad total de fijación de hierro es de 300 a 360 microgramos por 100 mililitros. La saturación de la transferina en condiciones normales es de 25 a 50%. Y en los estados de ferropenia se vinculan con valores de saturación menor de 20%. Y si es mayor de 50%, indica que se está suministrando a los tejidos no eritroides una cantidad desproporcionada de hierro unido a la transferina. Luego está en la ferritina sérica. En varones adultos las concentraciones
séricas de ferritina son alrededor de 100 microgramos por litro. En mujeres adultas son de casi 30 microgramos por litro. Y a medida que se agotan los depósitos de hierro, la ferritina sérica desciende a menor de 15 microgramos por litro. Tales concentraciones son diagnósticas de ausencia de depósitos de hierro corporal. Luego, en la valoración de los depósitos de hierro de la... Y ¿Sí? una pregunta, y en el caso de una anemia por deficiencia de hierro, eh, ¿cómo van a ser los niveles de hierro sérico, la capacidad de fijación de hierro, la ferritina sérica, la transferrina y todo eso? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo vamos a encontrar, digamos, esos valores? Disminuido. Pero el que voy a encontrar disminuido, el que voy a encontrar alto, el que voy a encontrar normal. Por ejemplo, allá tengo una anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo voy a tener hierro sérico? El hierro sérico tiene que ser menor de 300 a 30. No, menor de 60 microgramos. La respuesta es así. Alto, bajo, normal. ¿Cómo vamos a encontrar el hierro sérico? Va a estar disminuido. Bajo. Ok. Bajo, bajo. Ok, perfecto. Y cuando hablamos de la capacidad de fijación de hierro, ¿cómo voy a encontrar esa capacidad de fijación de hierro? Eh, Va a estar elevada. ¿Por qué? No, no sé. Va a estar elevada. Porque también voy a tener elevadas los niveles de transferrina. ¿Y esto es por qué? Porque como tengo poco hierro circulante, en este caso voy a tener mayor avidez de la capacidad de hierro. Es como que usted tuviese, digámoslo así, en un guacal tenga pocas naranjas. Digamos que usted tiene 5 naranjas, pero usted sabe que en el guacal le caben 20. La capacidad de ese guacal para agarrar naranjas todavía va a estar alto, porque tengo pocas naranjas adentro del guacal. Ujú. ¿Ok? Entonces tengo pocas naranjas, quiere decir poco hierro, pero puedo tener más capacidad porque todavía no lo he llenado. Entonces la capacidad de fijación de hierro va a estar alta. Ahora bien, ¿y el porcentaje de saturación de transferrina cómo lo vamos a tener? Va a estar bajo. ¿Por qué? Porque va a haber una deficiencia de hierro. No va a haber hierro. Porque va a haber una deficiencia de hierro. Ok, perfecto. O sea, para eso se mandan los exámenes de laboratorio, porque conforme yo vaya viendo, por ejemplo, capacidad de fijación de hierro, vaya viendo la transferrina, vaya a ver el hierro sérico, perdón. Es más, algunas veces nosotros también utilizamos la amplitud de distribución eritrocitaria. No sé si lo traen por ahí. No, El famoso ADE. Hay un no. famoso factor que le llamamos ADE, que es el factor de distribución de... Tenía problemas en internet, no había puesto por eso la cámara. Tenemos el famoso ADE, que es el famoso amplitud de distribución eritrocitaria. En el famoso ADE, pues nosotros valoramos cómo está sus características, así podemos decir, esta anemia es de este tipo, de este tipo. O sea, nos valoramos también en el hecho de basarnos en volumen corpuscular medio, de ahí partimos. Luego posiblemente podemos ver concentración de hemoglobina corpuscular media y todos sus valores, femtolitros, picogramos, microgramos, lo que sea, o porcentajes. Y posteriormente, pues nosotros podemos utilizar las que ustedes están mostrando ahí, hierro sérico, capacidad de fijación de hierro, ferritina sérica, la protoporfirina, aptoglobulina también podemos utilizar, o sea, todos esos factores. Entonces, tienen que irse aprendiendo todo esto para saber qué tipo de anemia vamos a utilizar, vamos a estar enfrentando y cómo la vamos a tratar. Sigamos. Bueno, en la valoración de los depósitos de hierro de la médula ósea, los valores en condiciones normales, cuando el frotis de médula ósea se tiñe para detección de hierro, entre 20 y 40% de los eritroblastos en desarrollo, denominados sideroblastos, presentan granos de ferritina visibles en su citoplasma, y esto significa que el hierro es más del necesario para la síntesis de hemoglobina. Luego está la concentración de protoporfirina eritrocítica. Los valores normales son menor de 30
microgramos por 100 mililitros de eritrocitos, y en la ferropenia se observan valores superiores a 100 microgramos por 100 mililitros. La causa más frecuente de aumento de la protoporfirina eritrocítica son la ferropenia absoluta o relativa y la intoxicación por plomo. En las concentraciones séricas de la proteína receptora de transferina, los valores normales determinados mediante inmunoanálisis son de 4 a 9 microgramos por litro. Y esta prueba de laboratorio se encuentra cada vez más disponible y junto con la ferritina sérica se utiliza para distinguir entre la deficiencia de hierro y la anemia de la inflamación crónica. Pasar. Buenos días, voy a continuar hablando sobre la anemia por enfermedades crónicas. Esta, como su nombre lo indica, va a aparecer después de presentarse un cuadro clínico de enfermedad crónica. Esta es la segunda causa de enfermedad de anemia más frecuente, seguida de la anemia ferropénica. Y este también es el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica. La siguiente. Luego tenemos la etiología. Hay diferentes causas que pueden llevar a la anemia por enfermedad crónica. Sin embargo, lo más frecuente que va a aparecer son producidos por los trastornos autoinmunitarios, como las enfermedades autoinmunes, como lo es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, también neoplasias como lo son el tumor principalmente metastásico, también neoplasias hematológicas. Así también se va a producir por infecciones como lo es el SIDA y por infecciones bacterianas. Una pregunta, y si tenemos un paciente con VIH ya en su etapa SIDA, ¿cómo nosotros vamos qué características, digámoslo así, el paciente viene y le dice, doctora, tengo VIH, tengo SIDA, ¿por qué me han dado anemia? Pues por su sistema inmunitario no está normal, e incluso hablando sobre el SIDA, la causa por el cual ellos van a morir siempre es por algunas enfermedades asociadas y no en sí por el SIDA, sino por eso, porque su sistema inmune está disminuido y puede causar cualquier enfermedad. Pero la pregunta es, ¿por qué yo voy a tener alteraciones hematológicas? Digamos, el paciente no se me ha muerto, el paciente lo tengo con VIH-Sida en ese momento, pero yo identifico una anemia. Viene el paciente y le pregunta a usted, doctora, ¿por qué tengo anemia? Pues, como si su sistema inmune va a ser disminuido, va a producirse la anemia por deficiencia, pienso, de los eritrocitos. ¿Qué pasa con los eritrocitos? No se van a producir de la manera correcta. No va a haber la cantidad correcta. Ajá, ok. Por en ese caso, digámoslo así, hay disminución de deficiencia de la eritropoyetina. ¿Por qué tendría deficiencia de la eritropoyetina? Pues más adelante voy a explicar eso, no sé si lo adelanto. Pero necesito, doctora, que ahorita me lo explique. Vaya, por ejemplo, tengo una anemia por VIH. Vaya, ya tenemos, usted me dijo, una disminución de la producción de eritrocitos. Ok. ¿Por qué tengo una disminución en la producción de eritrocitos? ¿Qué es lo que yo podría analizar en ese caso? Pues no se va a producir de manera correcta la eritropoyetina y por lo tanto no se van a producir los eritrocitos de la manera que lo hace normalmente. ¿Y en la médula ósea qué pasó? No estoy segura. Ok, se involucran varias situaciones, no solo la eritropoyetina, también, o sea, la disminución de los eritrocitos en sangre se puede dar por un déficit nutricional. Eso tengan por seguro en cuenta y como primer factor. Pero recuerden que también existen alteraciones infiltrativas de la médula ósea.
También recuerden que el paciente está bajo tratamiento especial, como se mencionó el día de ayer. No solo esos fármacos que se mencionaron ayer, esos son algunos de primer escoge y eso puede ir cambiando, pero casi siempre el paciente va a presentar unas alteraciones hematológicas en las cuales las tres líneas se van a ver comprometidas. El paciente puede presentar anemia, puede presentar leucopenia, puede presentar trombocitopenia, lo que nosotros le llamamos una pancitopenia. Pero también recuerden de que están el efecto de los fármacos, las alteraciones de los folatos, que puede también influir, alteraciones en las cuales existen infiltraciones, enfermedades infiltrativas en la médula ósea, el déficit nutricional, las alteraciones de la eritropoyetina. O sea, todo es un conjunto de situaciones. Que no solo nos quedamos con eritropoyetina, o sea, es un conjunto de situaciones y nosotros tenemos que ir corrigiendo uno por uno. Sigamos. Bueno, también se va a producir por infecciones bacterianas y por enfermedad renal, como es la insuficiencia renal Disculpa, crónica, que más adelante. Sí, eh, prepare la otra presentación. sí, ya se está acabando el tiempo. Prepárela. Vale. Continúo hasta donde se detenga o continúo, doctor. Démosle, sigamos hasta donde alcanza, por favor. Vale. La siguiente. Luego tenemos la fisiopatología, en la cual la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral mediante la liberación del interferón gamma va a disminuir la producción de la eritropoyetina. Luego, la epsirina que se produce en el hígado se va a incrementar y esa a través de la vía mediada por la interleucina 6 va a suprimir la absorción y la liberación del hierro. La siguiente. Luego, entre las manifestaciones clínicas, se menciona que es bien difícil poder dar un diagnóstico certero de esta anemia solamente con los signos y los síntomas, ya que son bastante generales y se pueden presentar en otros tipos de anemia. Sin embargo, se mencionan algunos como la astenia, la pérdida de peso, la palidez, mareos y fiebre. La siguiente. Luego, para realizar el diagnóstico se necesita un examen de sangre más específico en el cual podemos encontrar la sideremia disminuida, que son los nivel del hierro en sangre, la ferritina disminuida, que es la proteína que almacena el hierro, y la transferrina se va a encontrar elevada, que es la proteína que se encarga de transportar el hierro. La siguiente. Luego tenemos la anemia por nefropatía crónica, que esta, como su nombre lo indica, va a aparecer después de presentarse una enfermedad renal crónica. Esta es muy parecida a las anteriores, ya que a la anemia anterior de enfermedad crónica, ya que se va a presentar después de padecer la enfermedad renal crónica. El siguiente. Entre las causas más comunes tenemos la producción inadecuada de eritropoyetina, que como bien sabemos la eritropoyetina se va a producir en el riñón y si los riñones no funcionan de la manera adecuada, no se va a producir eritropoyetina de la manera adecuada. También tenemos la uremia, que son los niveles elevados de urea. Este también se va a producir por el mal funcionamiento renal y al encontrarse niveles elevados de la urea, va a producir un daño a nivel de los eritrocitos. Por lo tanto, si estos viven alrededor de 120 días, estos se van a disminuir incluso por la mitad de días de vida. La siguiente. Luego, entre las manifestaciones clínicas también es muy similar a las manifestaciones anteriores, como lo es la astenia, pueden haber hemorragias gastrointestinales, también náuseas, vómito y pérdida de apetito. Y la siguiente. Y eso es todo, esa es nuestra bibliografía. Ok, perfecto. Terminamos ya, no tenemos tiempo.
Vamos a reprogramar la otra presentación en unos 5 a 10 minutos. Nos mandan el link y ahí lo vemos. Bueno, doctor, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.